lo que significó el proceso electoral. Ayer hubo un avance preliminar de la misión de observadores de la Unión Europea. Ahí está justamente su jefe adjunto, don Manuel Sánchez de Nogués. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Paula. Ustedes han tenido una posición respecto a que las instituciones electorales actuaron con transparencia el último domingo. Efectivamente, nuestra declaración preliminar que presentamos ayer en rueda de prensa lo que dice es que las elecciones fueron creíbles y transparentes y que las tres autoridades electorales han actuado en ese sentido. Pero sin embargo hay observaciones, hay algunos puntos que se pueden corregir. Por ejemplo, hubo tardanza también en algunas mesas en su instalación y el tema, por ejemplo, de la inscripción de los candidatos. Efectivamente, pero es algo, lo de la tardanza en la apertura de las mesas es algo que es recurrente en Perú. Es cierto que tal vez se deberían, digamos, hacer de modo que las mesas abran a su hora, teniendo en cuenta además que el voto es obligatorio, con lo cual, digamos, que las 8 horas de votación pues se cumplan estrictamente. Bien, señor Sánchez, ¿cómo mejorar la situación de derechos cuando estamos hablando de poder, en términos democráticos, llegar a todo un país? Hemos tenido algunos incidentes referidos a personas con discapacidad cuya célula braille, por ejemplo, no estaba en su mesa de votación, una persona que tuvo que ir a votar en camilla, y estas condiciones netamente de salud o por problemas, lo reiteramos, de discapacidad. ¿Cómo cautelar esos aspectos? Efectivamente, esos reportes también los hemos recibido nosotros. Las autoridades electorales están obligadas a que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su derecho al voto independientemente de su condición, sean discapacitados o no. Y bueno, pues ahora ha podido haber fallos puntuales que deberían, bueno, pues para otras elecciones no suceder. No basta con, digamos, eximir de la multa a las personas con discapacidad para que no les afecte el tema del voto obligatorio, la consecuencia del voto obligatorio, sino que efectivamente deben implementar y deben poner medidas para que todas las personas, y además teniendo en cuenta que el voto es obligatorio en el país, pues puedan efectivamente votar. Muy bien, señor Sánchez, sobre el tema del ausentismo, estaba leyendo que ha habido alto grado de ausentismo en determinados distritos en Lima, por lo menos. ¿Ustedes han podido observar eso a nivel nacional en otros puntos? Nosotros, bueno, pues lo que tenemos son datos. Nosotros hemos observado 317 mesas de sufragio, que es una cantidad mínima con respecto a las más de 84.000 que ha habido en todo el país. Hemos visto todas esas cosas. El voto es obligatorio y después al final la persona pues igual dice, bueno, pues prefiero pagar la multa antes de ir a votar. Nosotros ahí no podemos meternos en cuestiones ni en dilucidar por qué la persona o el votante ha preferido quedarse en su casa. ¿Creen ustedes que los requisitos para ser candidato al Congreso son muy excesivos con relación a otros países? Nosotros decimos en nuestra declaración que los requisitos para postularse como candidatos son excesivamente rigurosos. Utilizamos esa terminología. Y es cierto que tal vez habría que pensar, bueno, pues tal vez permitir que toda aquella persona que desea ser candidata pues pueda efectivamente serlo sin que se menoscaben sus derechos por no presentar un papel a tiempo. También lo que decimos es que cuando se escogieron candidatos, el tiempo que se daba a las personas para poder aportar documentación, que cuando presentaban sus recursos, pues el tiempo no era realista. O sea, le tardaban más tiempo en conseguir aquella documentación que necesitaban para aprobar su candidatura que el tiempo que tenían para presentarla. Claro, pero por ejemplo puede suceder como el caso de Daniel Mora, que él había pasado y había aprobado todos los requisitos. Sin embargo, fue una denuncia periodística que dio a conocer una acusación de su esposa por maltrato, ¿no? Entonces se les pasó al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado supongo que no tendría conocimiento de esa información. Es una denuncia, no es una sentencia por maltrato, por la cuestión que fuera. Entonces digamos que ahí ese requisito no estaba en la ley, con lo cual el jurado no debió verlo. Pero quizás, señor Sánchez, hay algún vacío o algún tema por mejorar, porque quizás los ciudadanos no están en contacto todos los días con las noticias
y hasta última hora hemos tenido candidatos, uno por ejemplo en la región Junín que fue llevado preso porque tenía que cumplir una condena, hay otros que se les ratificó la no incorporación en la lista, es decir, le preguntábamos a los organismos electorales y decían, bueno, hasta último momento si eso pasa vamos a tachar su nombre de la lista para no generar confusión, pero quizás esa información no llega a tiempo al ciudadano. ¿Hay entonces algún vacío ahí legal que superar? La ley permite al jurado descalificar excluir a candidatos hasta el último día de las elecciones, hasta un día antes de las elecciones. Cuando sale la lista de final de candidatos o cuando acabó el plazo, que fue el 27 de diciembre, el jurado nacional y los jurados especiales siguieron investigando las hojas de vida de los candidatos y actuaron conforme a la ley. Es cierto que esa continua inclusión de candidatos afectaría a la certeza jurídica o a la certeza de la lista final de candidatos y al derecho que tienen los ciudadanos a saber quiénes son los candidatos que se presentan a las elecciones que se presentaron a las elecciones del 26 de enero. Eso también lo decimos. Había que tener un marco definitorio que diga esta es la lista de candidatos y esto es lo que se presenta, estos son los candidatos que se presentan a las elecciones. Ahora, señor Sánchez, como en calidad de observadores, en todo caso, ¿ustedes qué han, valga la redundancia, observado que puede ser cuestión de análisis para mejorar, digamos, en las próximas elecciones aquí en nuestro país y en las elecciones que hayan visto antes? Digamos, estas son unas elecciones extraordinarias, obviamente por el tiempo, pero en breve nos vamos a enfrentar a nuevas elecciones que vamos a tener que subsanar también con otras reglas de juego. Lo importante es que las reglas de juego estén claras para las elecciones y que no se cambien, cerca de las elecciones. Hay una ley, hay un artículo de la ley orgánica de elecciones que habla de que no se pueden cambiar las leyes electorales un año antes de las elecciones. Y eso da certeza jurídica. Eso es la regla del juego. Es como si estuviésemos en un partido de fútbol y de repente el córner ya no es córner, ya no existe el córner o no existe el penalti. No, o sea, las reglas cuando se empieza a jugar tienen que estar claras para todos. Sin embargo, por la, accidentada vida política que hemos tenido en los últimos años, no se han podido efectuar algunas reformas. Claro, yo sé que eso no forma parte del trabajo de observación, pero sí, de la experiencia que tienen ustedes de haber visitado tantos países en procesos. Sin embargo, le decía yo, esa norma pareciera, y esto es un acuerdo ya entre los grupos políticos electos, tendría que modificarse o dejarse sin efecto, porque el plazo también para la elección presidencial va a ser bastante corto. Efectivamente, ahí nosotros no nos vamos a meter en cómo en los partidos o el nuevo Congreso decide sobre este tipo de normas. Evidentemente nosotros presentaremos recomendaciones que mejoren. Cuando presentemos nuestro informe final se incluirá recomendaciones que ofreceremos para que se ofrecen al país para si las tienen en consideración implementarlas o no, sobre cómo mejorar el proceso, ¿no? Nosotros ahí no nos vamos a meter en las discusiones políticas entre partidos, en los que conformen el nuevo Congreso, sobre qué reformas tienen que hacer o no. Nosotros haremos nuestras recomendaciones y si ellos tienen a bien considerarlas, pues estupendo. Y las recomendaciones no solo serán de cambio legislativo, también serán de índole más práctica. Pues, por ejemplo, no hace falta, una ley electoral, una reforma de la ley electoral, pues para, implementar la hora efectiva de votación, o sea que a las 8 de la mañana abran las mesas y cierren a las 4. Hay mecanismos que tienen los órganos electorales para permitir o para reforzar y hacer cumplir la legislación vigente para que a las 8 de la mañana estén abiertas las mesas. En esta declaración preliminar también hablan ustedes de ausencia de un marco legal sobre campañas políticas en las redes sociales. ¿No ha habido control, dice usted, en las redes? Porque ahora básicamente a veces el Twitter define mucho el voto para estas personas. Exactamente. Es algo, evidentemente, la campaña en redes sociales es algo bastante nuevo, también para nosotros es nuevo como observadores electorales. Hubo además el silencio de campaña, no se respetó en las leyes, los medios de comunicación en su gran mayoría lo respetaron, pero en las redes, sobre todo en Facebook, siguieron apareciendo anuncios de campaña y de candidatos pidiendo el voto. Eso se debe a que no hay que la legislación que existe no se
se cumple y que tampoco, digamos, hay mecanismos para hacerla cumplir. Ahí también se debería regular también un poco el marco jurídico para la campaña en redes, a fin de que, digamos, todo el mundo sepa que el anuncio que sale en Facebook o en Twitter, de quién es ese anuncio, si es un anuncio del candidato o del partido y no de alguien que, bueno, pues que lo que hace es digamos, confundir o aprovechar las redes para, digamos, para ensuciar la campaña. Ahí es el detalle, ¿no? Porque a veces se filtran algunos datos maquillados precisamente porque se tiene que acatar la prohibición. Señor Sánchez, ¿y qué le deja el análisis de los sondeos de opinión pública? Muchos han reaccionado con que estos no se condicen necesariamente con la reacción en las urnas. Los partidos que han dado la sorpresa, que son básicamente dos, no necesariamente aparecían en las preferencias electorales en un sondeo. ¿Son definitivos en la decisión que toma la ciudadanía? Al parecer no. Vamos a ver, las encuestas son la foto de un momento. Cuando sale la encuesta, si sale una encuesta, digamos, una semana antes de las elecciones, lo que refleja es la foto que se toma en ese momento en el que se realiza la encuesta. La encuesta de verdad son las elecciones, y entre que pasa la encuesta y hasta que llegamos al día de las elecciones, la gente puede cambiar de opinión, la gente no ha decidido el voto, lo decide en ese lapso de tiempo, lo decide en la cola mientras vas a votar. O sea, yo no voy aquí a cuestionar la calidad de las encuestas porque no es mi trabajo ni en nuestro mandato, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que las encuestas son lo que son, no son la elección. La elección fue el 26 de enero. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido, habernos contado en detalle lo que contiene este primer documento, y quedaremos atentos al informe final. Muchas gracias a ustedes. Bien, así es, el informe final de la Unión Europea de esa misión, bueno, se va a conocer ya en aproximadamente de 4 a 6 semanas. Así es, y por supuesto vendrá parte de la delegación al Perú para entregar el documento.